Muy buenas noches, 8 en punto de la noche. Vamos a escuchar esta alabanza y vamos a meditar en el ciego de Jericó. Era un hombre solitario que vivía de limosna hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. Puedo ver la luz. Estoy sanado. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Aleluya! Que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo. Y Jesús oyó su voz.
Nuevamente, buenas noches, 8:05. Bartimeo el Ciego, de Estanislao Marino, un argentino. Enviamos ricas bendiciones del único y verdadero Dios del cielo a todos los que nos escuchan esta noche, martes 21 de marzo, día de la felicidad, inicio de la primavera, y también ahora le llaman el día de la no discriminación. Y qué interesante tema, qué interesante mensaje de esta noche, puesto que vamos a ver que a una persona llamada Bartimeo era discriminado. Son ya 8:06 y esta noche comparto los micrófonos con mi hermano y mi amigo David Romero. Hermano. Buenas noches, hermanos, es un privilegio de nuevo estar aquí compartiendo la palabra. Hoy estudiaremos uno de los milagros muy impactantes de la palabra de Dios y que seguramente traerá a nuestro corazón algo de sabiduría y algo de entendimiento, por lo que lo invito a que deje todo a un lado, lo que tenga por ahí, acomódese, escuche, abra su corazón, porque hoy vamos a aprender algo muy importante, muy impactante de la palabra, y que sobre todo lo que importa en esta ocasión, y como en todas las veces de todos los martes, es que lo que usted escucha lo viva, y que lo vivamos juntos, y que demostremos que lo que escuchamos tiene un impacto en nuestra vida. Hoy estudiaremos este milagro que seguramente se desarrollará y impactará su vida esta noche. Así que donde quiera que usted esté, reciba un saludo de este par de hermanos que esperemos llegue a su corazón, pero depende de usted, que usted abra su mente. Así que lo invito a que deje a un lado todo lo que estorbe y ponga atención. Damos gracias a Dios por el privilegio, ¿verdad?, de compartir su palabra hermosa en este programa Donai Chamá. Estamos estudiando y meditando en las Santas Escrituras con la serie Los Milagros de Jesús, y este es el mensaje número 5. El título es El Ciego de Jericó o Bartimeo el Ciego. Saludamos a todas las iglesias que nos escuchan, en especial a nuestras iglesias, la Primera Iglesia Bautista de Mazatlán y la Iglesia Oreb. Saludo a Stephanie por grabar los mensajes. Gracias, Stephanie. Una oración por las personas que sufren, por las personas que están enfermas. Una oración especial por la salud de Floriceli Osuna. Oramos también por la hermana Florentina, mamá de Benito, que está en la Ciudad de México con estudios acerca de un problema que ella tiene. También por mis padres y su salud. Saludo a Brian, un joven estudiante, a Samuel y su familia, otro joven especial, la hermana Reina, la hermana Ruth, a la hermana Elizabeth, la hermana Lupita Briones. Saludamos también a Ricardo Amano, está con su familia. Bendiciones, mi hermano. También a nuestro hermano Miguel Ángel, un saludo muy especial. Miguel Ángel Román, esta noche no está aquí con nosotros, está celebrando algo que el Señor le permitió hacer en su vida y está lleno de alegría. Y él nos compartió un mensaje ahorita, ¿verdad?, por la red social, que Dios es bueno, y lo afirmamos, Dios es bueno todo el tiempo. Quisiera mandar saludos a alguien, hermano, en especial. Sí, hermano, pues como decías, a todos los hermanos que nos escuchan, que escuchan este programa y que tienen alguna necesidad, y que usted no pierda la fe en Dios. Así como vamos a desarrollar el tema, seguramente Dios tiene algo especial para ti. Un saludo igual a todos los jóvenes que nos escuchan, que también es un programa para ustedes, para que también tomen en cuenta las enseñanzas ahorita que son jóvenes, en que Dios está con ustedes. Y saludamos a todos los hermanos que están en prisión, seguramente Amén. Ellos nos escuchan, y que no nos olvidamos de ustedes, siempre estamos con ustedes, y nuestras oraciones para ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén. En el nombre admirable del Señor Jesús iniciamos el mensaje 5, Bartimeo el Ciego, o también el Ciego de Jericó. El martes pasado hablábamos de categorías en los milagros de Jesús, y en la categoría que vamos a estacionarnos hoy es en la curación de personas, que es la categoría con más milagros. Hubo 17 curaciones de personas en los milagros de Jesús. Y el mensaje 2 de la serie se llamó El paralítico de Betesda, que mi hermano David y mi hermano Ricardo desarrollaron. Ese fue el mensaje 2.
Hoy el mensaje 5 es el ciego de Jericó, Bartimeo, y entra pues en la categoría de curación de personas. El ciego de Jericó, Bartimeo, está en los evangelios sinópticos, en Marcos, en el capítulo 10, comenzando en el verso 46, en Mateo, en el capítulo 20, comenzando en el verso 29, y en Lucas, capítulo 18, comenzando en el verso 35. Esta es la última visita de Jesús a Jericó. Mateo lo relaciona, ¿verdad? Porque ya va de camino a Jerusalén. Por eso el Mateo está en el capítulo 20, casi al finalizar. Antes de esto, Jesús les había contado la historia de un hombre que había salido de Jerusalén camino a Jericó. Eso, los que han estudiado la palabra, es la parábola del buen samaritano. Lucas 10:37, ahí está. Dice en la parábola que un hombre salió de Jerusalén a Jericó. Pero ahora el buen samaritano original, o sea Jesús, hace el viaje en dirección opuesta. Es decir, sale de Jericó. Porque hay otro milagro que dice que cuando llegó a Jericó también el Señor Jesús sana a un ciego. Pero aquí es a la salida y rumbo a Jerusalén. Y donde el buen samaritano original, el maestro, caerá en manos de ladrones. Jericó, hablando poquito de Jericó, es la antigua Cisjordania. No es Israel. Jericó no es Israel, es Palestina. Es decir, dentro de Israel está otro país, Palestina, y está cerca del río Jordán. Es una ciudad cananea. Está Jericó aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. Y en la tradición judeocristiana, la ciudad Jericó es conocida como el lugar donde los israelitas retornaron después de la esclavitud en Egipto, dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés. Por eso usted recuerda los muros de Jericó. ¿Se acuerda de eso? Eso lo encuentra en Josué capítulo 6. Entonces Jericó es una ciudad muy importante en la cultura y en la historia judía. Bartimeo, hijo de Timeo, vamos a comenzar a desarrollarlo después de este corte. No cambie su estación de radio. La palabra de Dios dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Esto se encuentra en Lucas, capítulo 19, versículos del 35 al 43. Amén. Vamos a leer ahora Marcos, cómo el evangelista Marcos dice con palabras diferentes a Lucas. Recuerda, Lucas era un doctor, era alguien instruido. Marcos capítulo 10 versos 46 dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Voy a repetir lo que le dijeron de parte de Jesús a este ciego: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50 de Marcos 10.
Él entonces, hablando de Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro. En el idioma original dice Raboni, que significa mi maestro, que recobre la vista. Versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Después de diversas enseñanzas de Jesús rumbo de Jerusalén a Jericó, anunció por tercera vez su pasión y resurrección. Jesús había dicho en Marcos 10:33, mira que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, pero a los 3 días resucitará. Dice la palabra que los discípulos no entendieron esas palabras. Y hoy en día la gente también no entiende los planes de Dios, no comprende los designios, la voluntad de Dios. Enseguida de que Jesús les dijo que iba a morir, enseguida viene la petición de Santiago y Juan, que le piden al Maestro sentarse a su derecha y a su izquierda. Y Jesús les da una instrucción sobre el servicio, terminando con una frase muy especial. Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Jesús estaba diciendo esta frase y en ese momento es cuando viene la escena de Bartimeo. ¿Y qué hace el Hijo del Hombre? Lo que enseñaba, lo vivía. Parte de lo que el hermano compartía, nuestro hermano David al inicio del programa, ¿verdad? Que tenemos que escuchar la palabra y vivirla. ¿Por qué? Porque Jesús era lo que hacía. Aquí acababa de decir que Él vino a servir. ¿Y qué sucede? Él detiene su marcha por servir ¿a quién? A un ciego, a un ignorado, a alguien que no era nada para la sociedad. En eso dice, llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó lo acompañaban sus discípulos y una gran multitud. Decíamos el martes pasado que la multitud que seguía a Jesús a veces eran entre 3,000 y hasta 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Entonces era un mundo de gente. Y entre todo eso estaba Bartimeo. Bartimeo era el hijo de Timeo. Bar era hijo de. En ese sentido, la palabra Timeo significa bendecido o bendito. Y miren qué sucedía con esta persona. Alguien con un nombre tan hermoso estaba ciego. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios permite que alguien bendecido tenga un hijo ciego? Son las cosas que no entendemos, que no comprendemos de la voluntad de Dios. Dice la palabra que este hombre, Bartimeo, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar. Y el grito era: ten compasión de mí. Y muchos, dice el verso 48, muchos lo paraban. ¿Por qué? Porque la gente, no desde ahora, desde siempre, la gente es ignorada cuando tiene problemas físicos, es ignorada cuando no tiene dinero, es ignorada por alguna diferencia que viva. Por eso, hoy se inventa el día de la no discriminación. ¿Por qué? Porque discriminamos. Y cuando estaba teniendo este pensamiento, tuve que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo también discrimino, perdóname y ayúdame a no hacerlo. Porque todos ignoraban a este hombre que era un mendigo, que era un ciego, que la capa de Bartimeo, cuentan los teólogos, olía muy horrible. Esa capa era todo lo que tenía, pero estaba llena de polvo de la tierra y era su única cosa material que él tenía. Entonces,
todos discriminaban a Bartimeo, pero Jesucristo no discrimina a nadie. Jesucristo nos enseña a eso, como sus seguidores, a no discriminar a nadie por alguna diferencia. Dice la palabra que este hombre ciego gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor dice en Lucas 19, del 1 al 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y aquí estaba alguien perdido, de nombre Bartimeo. Y Jesús lo encuentra, Jesús se detiene. Y qué paradoja, qué paradoja. Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un judío ciego lograba verlo, lograba percibirlo, lograba nombrarlos con esos títulos mesiánicos que el maestro tenía: Hijo de David. La profecía decía que el futuro rey de Israel, el Salvador del mundo, el Mesías ungido, iba a venir de la genealogía de David. Por eso le decía Hijo de David. Y qué triste que todo el pueblo de Israel era ciego a la presencia de Jesús. Y un ciego veía todo con claridad. Hoy el mundo está ciego. Y vamos a tocar este punto después de este segundo corte. Son las 8:33. Y decíamos de la paradoja, ¿verdad? Que un ciego veía al Mesías y el pueblo que podía ver no veía la presencia de Jesús entre ellos. Y que hoy el mundo no es diferente. Hoy el mundo está ciego también. ¿Por qué? Porque la religión los ciega. La idolatría los tiene ciegos, los ha hecho ciegos. Las religiones han puesto en los ojos de los seguidores de la religión a muchos dioses. El pecado también ha cegado los ojos de los hombres. El materialismo, el humanismo, lo intelectual y todos esos ismos del maligno cierra los ojos de las criaturas para no ver a su Creador, para no ver a su Redentor. Bartimeo era ciego y no pudo ver los milagros de Jesús. Y me comentaba el hermano, y si él no podía ver, ¿cómo supo de Jesús? Bueno, Bartimeo no veía, pero Bartimeo escuchaba. ¿Y qué escuchaba? Escuchaba lo suficiente para convencerse de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías a su pueblo. En cierto sentido, a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de Jesús como Bartimeo, no lo hemos visto. Hemos oído hablar del poder de Jesús, de su amor, de su gracia, del deseo que tiene de salvar a los pecadores, del deseo que Él tiene de curar el alma, el corazón. Y aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos, lo hemos escuchado. Y recuerdo a Tomás, el discípulo, el Tomás ese que no creía. Tomás decía, yo tengo que ver para creer, porque le habían dicho que el maestro había resucitado. Y fíjese que la fe, dice la Biblia, no es por ver, porque cuando vemos ya no es fe, dice Hebreos. Y Romanos 10:17 dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír. Y la pregunta es, ¿oír qué? ¿Oír religiosos? ¿Oír moralistas? ¿Oír mensajes que te hacen llorar o que te hacen motivarte? No, es oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Y unos versos anteriores dice así, escuche. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha la palabra. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y qué perfecta es la palabra, porque Bartimeo, ¿qué hizo?
con su boca confesaba al Mesías. Con su boca decía el atributo del Mesías. ¿Lo recuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Dios, a alguien que ha sido desechado, le pide misericordia, ¿sabe qué hace? Da misericordia. Y la da a manos llenas. En este sentido, este es un mensaje especial para ti, que la sociedad te ha hecho a un lado. A ti, que tu familia te hace a un lado, te discrimina. Para ti, que las circunstancias te hacen a un lado. No eres operando, te hace a un lado, te denigra. Para ti, que aún la iglesia te ha denigrado. Dice la palabra de Dios con Bartimeo, que cuando clamas al Dios de la misericordia, Él te da misericordia. Lo que asombró en el relato del ciego de Jericó, en el relato de Bartimeo el ciego, es que este hombre, Bartimeo, no solo vio a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el hijo de David, un título de Mesías. Bartimeo se convenció, y aquí es el problema del hombre de hoy. El hombre de hoy no se convence. El hombre de hoy escucha la palabra, pero no lo es suficiente. Bartimeo se convenció de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías anunciado, el Rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios? De ahí depende, de lo que usted profese con su fe, cómo Dios va a responder a lo que diga su boca. Marcos 10:49. Hermano David. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí están, dentro de la multitud, los dos personajes principales de esta historia. Por un lado está Bartimeo. ¿Y qué posición era la de Bartimeo? Tirada, en el suelo, sin confianza. ¿Se imagina todos los atropellos violentos que le hizo el pueblo? Mas sin embargo, Jesús le manda a llamar. Jesús se detiene. Él tiene una agenda: ir a Jerusalén para morir por todos los hombres. Pero aún con su agenda tan importante, el Dios del universo se detiene, porque para Dios las personas son sumamente importantes. Se detiene y le manda a llamar. Hay una acción de Jesús. Y cuando mandan llamar, le dicen con las palabras: ten fe. En otras palabras es: ten confianza, ten ánimo. Y luego, levántate. Ya tu posición no va a ser de desgracia, va a ser de restauración. Dice el Salmo 30 que Dios cambia el lamento en baile, que Dios cambia el desierto en la tierra prometida. Levántate, y luego dicen las palabras hermosas: Él te llama. Usted que me escucha, son las mismas palabras para usted. Tenga confianza, levántese de la situación de ceguera que está. Si no es física, a lo mejor es mental. Si no es ceguera física o mental, quizás es emocional. Quizás es una de esas enfermedades que hace un tiempo atrás estudiábamos. Esas enfermedades que hacen sentirnos como un mendigo, como una persona que no vale la pena. Levántate, ten confianza, Jesús te llama. Y vamos ahora a pasar al segundo personaje de la historia, Bartimeo. Dice el versículo 50, ¿qué hizo, hermano? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Si se fijan, hay una respuesta inmediata y hay un asombro en cómo responde Bartimeo al llamado de Jesús. Y aquí está la fe en acción. Santiago, el hermano de Jesús, dice en su carta que la fe sin obras
dice que no es viva, que es muerta. Bartimeo tiene una fe viva. ¿Por qué? Porque cuando escucha que Jesús le llama, número 1, arroja su capa. Tengamos en cuenta que para un mendigo esto era muy valioso, lo hemos mencionado, puesto que era lo único que tenía. En la capa estaba su forma de protegerse de la calamidad del tiempo. En su capa probablemente también ahí estaban 2 o 3 monedas que algunas personas le daban. La capa era su sustento en todo. Lo admirable es que Bartimeo, escuche bien, no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar hasta Jesús. Esta es fe. Este es un hombre de gran fe, porque arroja todo lo que él hasta ese tiempo tenía como protección para arrojarse a una protección mayor, para cobijarse al refugio eterno, a Jesús de Nazaret. Y hay algunas personas que tienen capas hoy en día, que tienen cosas materiales, que tienen cosas que consideran muy valiosas y que no lo sueltan. De hecho, escuchan el llamado de Jesús a sus vidas. Dios se presenta ante ellos y Jesús les quiere dar algo mejor que eso, pero ellos no arrojan su capa, la guardan. Van a Jesús con la capa. Mi hermano, Bartimeo nos enseña que cuando vayamos con Jesús hay que ir sin nada en las manos, porque Él no nos va a llenar. Lo segundo que hizo Bartimeo es que se levantó. Dejó estar postrado. Dejó de estar esperando que otros le dieran. Dejó de ser carga. Y yo le pregunto a usted, ¿usted es carga? ¿Es carga para otros? En lugar de que usted sea de bendición para otros, ¿es un lastre para otros? Compartíamos el domingo en la iglesia que algunos jóvenes, ¿verdad?, no se sienten muy orgullosos de los padres que tienen. Y esos padres vienen a ser esos lastres, esas cosas que los detienen, esas cosas que no los dejan ser feliz. Y qué triste es para un joven tener padres así. Dice la palabra que Bartimeo se levantó. Y es el ánimo también para tú, joven que me escuchas. Si tus padres no es lo que tú tenías pensado, levántate de eso, arroja la capa y ve con el maestro. Porque dice el versículo 50 de Marcos 10 que esa fue la tercera cosa que hizo Bartimeo. Arrojó su capa, se levantó y ya sin nada en las manos, sin nada que lo detuviera, fue al encuentro con Jesús. Y Jesús pudo sanarlo sin que haga falta que preguntarle. Jesús no tenía que decirle, oye Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? No se necesitaba eso. Pero, ¿por qué Jesús preguntó? Porque la pregunta servía para poner en evidencia el corazón de Bartimeo. Mateo habla de este milagro, pero dice que había 2 ciegos. Y Mateo habla de que un ciego nada más recobra la vista, el otro no la recobró. Probablemente el otro ciego nunca le dijo a Jesús lo que quería. Probablemente el otro ciego nunca se levantó. O quizás probablemente el otro ciego, cuando Bartimeo tiró la capa, corrió a agarrar la capa de Bartimeo y las monedas. O sea, conformarse con pequeñas cosas y dejando la mayor ganancia, que es Jesús. Para algunas personas, para algunas familias, para algunas iglesias, sucede eso. Pierden lo mayor por lo menor. Y ahí se la pasan, ¿verdad?, ganando dinero, ganando fama, haciendo cosas para el mundo, pero pierden a Jesús. Jesús quería tener un encuentro con Bartimeo, en el que Bartimeo pudiera expresar su necesidad y que diera evidencia de su fe.
para que de esta manera Jesucristo tuviera una relación de comunión personal con él. ¿Por qué? Porque Bartimeo sabía muy bien lo que quería y, ¿sabe?, lo pidió con fe. ¿Y qué fue lo que ganó? Cuando tú sabes lo que quieres y cuando tú pides con fe, ¿qué obtienes? Lucas 18:43 nos da la respuesta. Inmediatamente recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto dio alabanza a Dios. Con este hermoso y tierno milagro de Jesús y los muchos que hizo, nos confirman lo que el evangelista Marcos dejó por escrito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quizás lo que ahora falta es que tú creas, que tú tengas un nacimiento de nuevo. Y te recuerdo la historia de Nicodemo. ¿Sabe qué significa Nicodemo? Nicodemo significa superior. Nicodemo era judío, era la raza escogida. Nicodemo era un principal del pueblo de Israel. Nicodemo, el del capítulo 3 de Juan, pertenecía al Sanedrín, que eran los 71 personajes en toda la nación, los más sabios, los más inteligentes, los más religiosos, los más moralistas. Nicodemo era un religioso entre los religiosos. Nicodemo, entre los moralistas, era el más moral. Pero ¿sabe? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso lo encuentra en Juan 3:3. Nicodemo, con todo lo que tú tienes que nacer de nuevo. Y compartía con mi padre estas palabras en estos días, que hay personas que saben mucho de religión, o que hay personas que saben mucho de historia, que tienen mucho conocimiento, que son intelectuales. ¿Qué necesitan esas personas para creer en Jesús? Nacer de nuevo. Porque, ¿sabe? No hay nadie que pueda ganarle a Nicodemo. Nicodemo era el mejor entre todos los religiosos de Israel. Y para toda persona religiosa, para toda persona moral que me está escuchando en esta hora, si usted piensa que puede ir al cielo sin nacer de nuevo, le voy a decir algo con mucho cuidado. Usted está ciego. Porque para ir al cielo necesitamos nacer de nuevo. Usted es ignorante de dos cosas. Perdón que le diga ignorante de dos cosas, pero le comento. Número 1, usted ignora cuán pecador es. Y número 2, usted no sabe cuán santo es Dios. ¿Por qué una persona debe nacer de nuevo? Porque una persona tiene anhelos insatisfechos en su corazón, en su alma. Hay algo en usted que nunca va a tener satisfacción si no nace de nuevo. Y solo se logra cuando una persona es nacida de nuevo. Toda la religión no llena el vacío en el corazón de las personas. Ve a Nicodemo. Nicodemo era el principal de los sacerdotes y tenía un vacío en su corazón. Por eso tuvo que ir con Jesús de noche. Y muchos preguntan, ¿por qué fue Nicodemo Jesús de noche? Eso lo encuentra en Juan 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces. Fue de noche, ¿sabe por qué? Dice Adrián Rogers, fue de noche porque no podía dormir. Por eso fue a Jesús de noche. Y en lugar de contar ovejas, ya ve que dicen que cuando uno tiene sueño hay que contar ovejas. No, ¿sabe qué hizo Nicodemo? Quiso platicar con el pastor de las ovejas. Quiso platicar con Jesús. Y Jesús fue bien claro, y es bien claro Jesús para ti esta noche. Si quieres entender los milagros, vas a tener que ser un milagro tú mismo. Lo voy a volver a repetir porque está muy interesante. Si tú no crees en milagros, si tú no los puedes entender
y los quieres entender, quieres creer en los milagros, tú mismo tienes que ser un milagro. ¿Y cuál es el mayor milagro de todos? Debes nacer de nuevo. Interesante, ¿verdad? ¿Lo entiende? ¿Por qué las personas no creen en milagros? Porque ellos se niegan a hacer un milagro en sus vidas. Permita decirle que no importa cuánto usted tenga de dinero, no importa cuánto placer haya disfrutado en esta vida, no importa lo famoso que usted sea, o cuánta influencia tenga, o cuántas cosas haga para ayudar a otros, porque muchas personas ayudan a muchos y creen que con eso van a ir al cielo. Si usted no ha nacido de nuevo, hay una parte de usted que nunca estará satisfecho. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8:12. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí vemos a Bartimeo que pasó de la oscuridad a la luz. Y es interesante, comentábamos, hermano David, su servidor, ¿qué fue de la vida de Bartimeo después de que recobró la vista? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre que ahora podía ver? Bueno, vemos al ciego completamente restaurado, pasando de la mediocridad a recobrar su libertad y su dignidad. Y este es el símbolo del rescate que Jesús iba a conseguir por medio de su vida. Dice la palabra que Bartimeo seguía a Jesús. Jesucristo dice que si has nacido de nuevo, tú lo sigues y vives en luz. Por eso Pablo decía: levántate tú que duermes, despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿algo que quiera compartir de Bartimeo? Claro, hermano. Como le comentaba hace rato, cuando hablábamos del tema, le compartía yo que hace muchos años mi abuela me regaló esta historia. Y llama mucho la atención de que nosotros a veces vivimos de tal manera que tenemos bendiciones muy a la mano y no las vemos. Y a veces añoramos bendiciones que están al alcance de la mano. Y eso es cuestión nada más de como comentaba hace rato, de ponerse uno en pie, de decir ya basta, ya voy a hacer las cosas diferentes. Así como lo hizo Bartimeo, ¿no? De ponernos en acción, no estar esperando que alguien me levante, no estar siempre creyéndome que no soy digno de misericordia, o de que necesito que alguien venga y me remueva. Yo creo que esa es una enseñanza muy grande esta noche, de que siempre debemos de tener en mente que esto es de acción, esto es de decir yo voy, esto es de decir, como decía el profeta Isaías: heme aquí estoy, Señor, úsame. Cuando hacemos eso, el Señor nos levanta. Entonces es Dios quien nos toma, no nosotros a Dios. Y como Bartimeo, es importante que pongamos toda nuestra confianza en Él, que no importa lo que dejamos atrás, porque seguramente el Señor tiene algo mejor para nosotros. A veces cuesta dejar lo que tenemos, las posesiones que a veces nos cuestan mucho, o los sentimientos, o no necesariamente algo material. A veces tenemos que deshacernos de los sentimientos, de lo que a veces yo quiero, y entender qué es lo que Dios quiere. Esa parte también es importante, de siempre ir un paso adelante, de decir: Señor, ¿qué quieres para mí? Pero siempre dar un paso, siempre estar dispuestos, siempre estar disponibles, siempre estar a la expectativa de lo que Dios dice. Y si escuchas a Jesús, pues adelante. Ahorita que leía yo el versículo ahí que compartía mi hermano Guillermo, donde dice que él estaba sentado junto al camino, me viene a la mente de que en la palabra siempre el camino es Jesús. Y Bartimeo estaba cerca del camino, siempre estaba ahí,
de alguna manera, por eso comentábamos al principio, bueno, si Bartimeo no podía ver, ¿cómo sabía de Jesús? Porque estaba ahí, donde se escuchaba a Jesús, cerca del camino. Y como dice en su palabra, pues que Jesús es el camino, es un estilo de vida. Y termina, dice ahí, al principio, ¿no? Dice que estaba sentado junto al camino mendigando en el versículo 46 de Marcos 10. Y en el versículo 52 también cierra con el camino, dice, y seguía a Jesús en el camino, o sea, en acción, en actitud de obediencia seguía a Jesús, porque él estaba sentado, pasivo, como muchos de nosotros a veces estamos en la iglesia sentados en la banca, sin hacer nada. Aquí nos llama a Jesús a tener acción, a ir por el camino, no a estar a un lado del camino, a ser parte de lo que Dios nos demanda, hermano. Amén. Sí, era algo especial esa palabra, el camino. Antes de que en Tesalónica les llamaran cristianos, una clave para entender a este grupo de radicales, como llamaban a los seguidores de Jesús y al mismo Jesús, eran los del camino. Porque decían, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Terminamos, mis hermanos, diciendo que Bartimeo recobró la vista y con ello ganó su independencia. Nunca más tendría que estar tirado en el camino, sino ahora yendo por ese camino. ¿Y sabe hacia dónde iba la gente? Iba a la Pascua, iba a Jerusalén, a la fiesta más solemne. Pero ahora Bartimeo iba a participar de la Pascua de una manera diferente, ya no como un ciego, sino como alguien que había sido librado de la esclavitud, de la ceguera en la que estaba. ¿Te imaginas tú que este domingo que viene tú vayas ahí donde te congregas, a donde tú siempre has ido, a donde tus padres te llevaron, pero que ya no vayas a la religión, sino ir a Jesús con los ojos al descubierto? ¿Te imaginas lo que podrás ver cuando Jesús toque tus ojos y te dé libertad para entrar directamente al trono de la gracia, como dice Hebreos? Es nuestra oración en esta noche, que tú que has escuchado este programa, la palabra de Dios haya tocado tu corazón y dejes todo lo que tú tienes que no te permite ver a Jesús e ir a Él para recibir vida. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es medicina para nuestra alma. Y te rogamos, Padre bueno, que esa persona que ha sido desechada, que ha sido herida por familiares, por circunstancias, por la sociedad o aún por su propia familia, te rogamos que puedan ir a ti y que tú pongas en sus ojos la vida, pongas en sus ojos el camino para ser feliz y para que las próximas fiestas espirituales de reunión donde asisten sean un verdadero gozo, libres de religión, porque tu palabra expresa: vengan a mí los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y Jesús habla ahí de todos los religiosos que no se acercan a Jesús, mientras que Jesús les da el descanso para sus almas. Es en ese nombre, en el nombre del Hijo de David, que hacemos esta oración. Amén.